Si eres un principiante en el mundo audiovisual en YouTube o en redes sociales, te habrás dado cuenta que muchos hablan del efecto cinemático para los videos. Y este se puede obtener de muchas cosas y hay muchos videos en YouTube, pero he encontrado una forma en la que lo puedes hacer siendo un principiante como yo y sin tener que ser un colorista profesional. Puedes darle ese toque de película antigua, ese toque como clásico y darle un plus a esos clips que ya estás grabando para subir tus videos a YouTube. En este video te voy a enseñar cómo lo hago de una forma muy sencilla y obviamente apta para todos los principiantes que como tú y yo queremos mejorar en este mundo. Para hacer looks cinematográficos puedes hacerlos de distinta manera. En este video te voy a hablar propiamente de un plugin que encontré que se llama Dehancer. Ellos me contactaron hace un par de semanas para que probara la herramienta, probara el plugin y diera una opinión sincera sobre cómo me había parecido a mí desde mi uso, mi experiencia, cosa que voy a hacer en este video. No me pusieron ningún limitante, así que todo lo que diga en este video va a ser mi opinión más pura y honesta. Entonces vamos con qué es Dehancer. Dehancer es un plugin que puedes instalar en softwares de edición como DaVinci Resolve o Adobe Premiere que te va a permitir simular un look de película analógica, es decir, las películas antiguas, cosa que le va a dar un toque un poco más cinematográfico a esos clips que estás grabando hoy en día. Tiene muchas funciones este plugin porque es bastante completo, pero no es necesario utilizarlas todas, ni tampoco ser un experto en manejo de software de edición o de colorización como es mi caso. Entonces, si eres un principiante en estos temas al igual que yo, podrás ver que no va a ser tan difícil de lograr manejar esta edición y que vas a mejorar exponencialmente tus videos con ese look un poco más cinematográfico y que llama la atención de la audiencia. Voy a mostrarte algunos ejemplos en el software de edición que yo uso, que es DaVinci Resolve, para que veas cómo funciona, tanto en un clip grabado en perfil logarítmico como en un clip grabado normalmente como haría la gran mayoría de las tomas que hago en este canal, que son simplemente en Rec 709. Entonces vamos a ir al programa y también te voy a mencionar algunos de los perfiles que más me gustaron dentro de este plugin. Ya estamos acá en DaVinci Resolve y voy a arrancar con el ejemplo más sencillo, que sería utilizando Dehancer dentro de un clip que está grabado en Rec 709 y en el que solamente le quieres poner el Dehancer por encima para darle un toque un poco más cinematográfico a este clip. Entonces tengo este pequeño corto que es simplemente de una fuente muy bella con un Buda. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es por supuesto que crear otro nodo, que este lo vamos a renombrar como el de Dehancer. Y yo también te recomiendo que crees otro nodo que van a ser los ajustes primarios, llamémoslo. Ten en cuenta que estos nombres que yo estoy colocando acá son simplemente para el ejemplo y tú puedes ponerle lo que quieras. Eso sí, el orden yo lo colocaría de forma de primero los ajustes básicos como ponerle o quitarle algo de contraste, agregar un poco de gama, de lift, cambiar de pronto un poco el tinte y demás cuestiones que creas convenientes de tu clip. Para este ejemplo lo voy a dejar tal cual como viene originalmente, por lo que voy a eliminar este primer nodo que creé. Entonces, ahora sí vamos a Dehancer. Tienes que venir obviamente acá a la pestaña de efectos e ir hasta el fondo, que es donde está el Dehancer. Y se lo aplicamos acá a este nodo. ¿Ves cómo cambió claramente toda la imagen? Y esto es porque seguramente tiene activadas muchas cosas. Entonces, voy a hacerlo desde el principio y voy a desactivar todas las cosas que tenga activa para ir haciendo una por una para ver si es necesario o no. La principal, por supuesto, va a estar acá en Film. ¿Y qué es esto? Estos van a hacer la simulación de las películas antiguas de diferentes referencias. Acá entonces tenemos varias de Kodak, hay de Konica, Polaroid y otras marcas que van a ir dando distintas perspectivas hasta que puedas encontrar una que te guste a ti. Por ejemplo, esta Kodak Supra 100 me parece que podría funcionar y es bastante llamativa. A mí personalmente, entre las que he visto, esta Konica Minolta BX400 me parece que da un look muy interesante, por lo menos a este clip
del estanque de Buda, pero también esta también me gustó bastante, que es la Rolei CN200, que da un look bastante cinematográfico y como con un ambiente mucho más tranquilo y profundo, como uno se imaginaría una cosa de Buda. Dentro de las Fuji, una de las que más me gustó fue la Fuji Eterna Vivid 500, que es esta, que da un look bastante parecido al que estábamos viendo antes. Acá ya va más en cuestión tuya de cuál de estos simulaciones te gusta más o te gusta menos y cuál se ajusta mejor a tu clip como tal. Para este ejemplo voy a dejar simplemente este Rolei CN200, que me parece que funciona bastante bien y se ve bastante atractivo. Vamos a ir paso a paso y, por ejemplo, yo te diría que fueras a este Film Developer, obviamente tienes que activarlo, y vayas a este slider final que es el Color Boost. Acá puedes modificar el contraste y también puede funcionar, o puedes hacerlo desde otro nodo como te lo mencioné al principio. En este caso lo voy a dejar tal cual como venía por defecto y de pronto ahorita lo puedo modificar, pero yo te diría que vayas a este modo, que es lo que más me ha funcionado a mí, para darle un poquito más de saturación al color. Siento que a veces estas simulaciones de película son un poco planas en cuanto al color y a mí me gusta un poquito más saturado. Voy a dejarlo por ahí porque creo que está bien y tal vez le voy a dar un tris de contraste adicional para que quede perfecto. Otra de las pestañas que utilicé bastante en Dehancer y que me gustó bastante, obviamente, es la viñeta, que puedes irla personalizando según como prefieras que se vaya viendo y acorde a lo que estés mostrando en la pantalla. Voy a dejarlo en este caso por ahí. Además, por supuesto, puedes mirar el módulo de gran, que es como el gran plus, que vas a ver como ese granuleado que pasaba mucho en la película analógica. Acá está como en el más estándar, que es el que viene Dehancer, pero puedes irlo modificando según tu escena. En este tipo de clips, particularmente si miras acá en el estanque, vas a ir viendo cómo cambia, pero en los clips que están grabados en logarítmico el cambio va a ser un poco mayor. Entonces vamos al clip que está en logarítmico para que veas cómo es el proceso en uno de estos y te des una idea de cómo es este proceso, que si bien es un poquito más demorado, en especial si eres principiante, es bastante sencillo de ejecutar. En este segundo ejemplo te traigo un clip que fue grabado en S-Log en una Sony de simplemente unas flores en la casa, y que acá, como puedes ver en pantalla, tengo varios nodos. Lo que diría la lógica y lo que comúnmente se haría si eres un colorista o tienes amplios conocimientos en DaVinci es hacer el cambio del espacio cromático, como está por ejemplo acá, y ya empezar a crear los distintos nodos para los ajustes como de contraste y demás cuestiones que haríamos comúnmente. En el caso de Dehancer lo puedes hacer de dos maneras. Puedes poner el Dehancer como un nodo aparte, como un tercer nodo, y acá es importante que cuando utilices este cambio de espacio cromático utilices obviamente pues la configuración de la cámara que utilizaste y demás, y el perfil logarítmico, pero que lo pongas también para el espacio cromático en DaVinci Wide Gamut y DaVinci Intermediate, que es la recomendación que hace Dehancer, que si lo activamos acá ya podremos empezar a manipularlo como hicimos con el clip anterior, dependiendo la cámara que queramos utilizar para esto según nuestro clip. Entonces, esta es la primera manera. Y entonces la segunda posibilidad es simplemente configurar tu cámara acá en DaVinci y ya empezar a mover acá para elegir el perfil que más te guste. En este caso creo que este DaVision 350D funciona bastante bien para el look que se le quisiera dar. A esto adicional se le podría agregar otro nodo que iría antes del Dehancer, que sería el de ajustes, que ya entrarías como a modificar el contraste, la iluminación y a jugar con la imagen para que se vea como a ti más te guste. Entonces voy a moverle acá algunas cosas para temas del ejemplo de cómo quedaría. Y listo, ya quedaría activado, ya estaríamos desde nuestro clip original con los ajustes que ya le hemos hecho a ese clip y obviamente con el Dehancer, que si lo quitamos obviamente notaremos la gran diferencia que hay.
Ten en cuenta que esto va a ir variando dependiendo de la iluminación y el tipo de escena que tengas. Después de haber utilizado durante algunas semanas el Dehancer, me apareció una herramienta muy interesante, sobre todo para esas personas que no sabemos tanto de colorización de video y queremos muchas veces simplificar estas labores, porque normalmente en mi caso lo que hago es simplemente tocar algunos pequeños ajustes, pero eso no hace como que se dé ese look cinematográfico o ese look clásico y estético que puede darle Dehancer. Como te mencioné en la parte anterior, hay algunos perfiles que me han gustado más a mí, pero esto es netamente subjetivo y habrán otros que a ti seguramente te gustarán mucho más. Pero creo que hay un par de cosas negativas en cuanto a Dehancer. Lo primero es que es un plugin que si tienes todo activado, va a ser supremamente pesado para tu computador. Y puede que se torne un poco lento la renderización, en especial cuando le activas el grano. Se vuelve muy pesado el archivo y casi que no renderiza dentro de la misma línea de tiempo. Entonces te sugiero que, por ejemplo, si empiezas a ver eso, cuadres todo lo que quieres a tu gusto y lo desactives hasta que sea el momento ya de exportarlo como tal. Pero sí o sí vas a necesitar un computador con la suficiente potencia para poder correr este plugin, por lo menos con todas sus cosas activadas. Si solamente utilizas algunas de las cosas que tiene Dehancer, probablemente un computador decente para edición te sea más que suficiente. Ahora, otra de las cosas que no me gustó de Dehancer es el precio que tiene, porque no es muy amigable con el bolsillo de la gran mayoría de personas. Y es que la suscripción mensual está en $59, la anual en $299 y la vitalicia está por $549, que se me hacen unos valores un poco elevados para la gran mayoría de gente, en especial si tomamos en cuenta cuánto cuesta, por ejemplo, la suscripción vitalicia a DaVinci Resolve, que es el software de edición que yo uso. Entonces eso va a ser un limitante muy grande para la clase de público que va a utilizar Dehancer. Pero tranquilo, abajo en la descripción de este video te voy a dejar un código de descuento que me han dado los amigos de Dehancer con el 10% de descuento para el plan de suscripción que tú prefieras, bien sea el de un mes, el de un año o el vitalicio, para que lo puedas utilizar y obtener un descuento en esta herramienta que me ha gustado, pero también tiene algunos reveses y que probablemente si eres un principiante puedas llegar a utilizar, pero no sé si estés dispuesto a gastar toda la cantidad de dinero que se pide para este plugin. ¿Y a ti cómo te ha parecido Dehancer? Déjamelo también tu opinión en los comentarios y si tienes alguna duda adicional sobre esta, te estaré respondiendo por ahí. En pantalla estarás viendo algunos otros tutoriales que tal vez te sean muy útiles, en especial si estás apenas iniciando en este mundo de YouTube y de la creación de contenido. Nos vemos en el próximo video.